Estimados estudiantes, bienvenidos una vez más a su seminario Poder, Utopía e Historia. Y la sesión de hoy nos tocará la discusión sobre libertad y necesidad en Spinoza, como ya había prometido. Pues efectivamente el problema inicia, como ya hemos dicho, con la concepción de la sustancia, ¿no? El problema es un problema ontológico, entonces, para poder comprender la libertad en todo sentido, entonces, es una restricción, una circunscripción de la filosofía. La filosofía es la que pone el concepto de libertad y lo pone por una discusión ontológica. Por eso toda filosofía tiene que hacer metafísica y toda metafísica tiene que terminar, desembocar en una praxis, en un concepto de libertad. ¿Y cuál es este concepto? Pues bueno, el concepto que neciamente, prejuiciosamente no queremos soltar de ninguna manera. ¿Qué habrá detrás de ese concepto? Es lo que cada uno debe preguntarse. ¿Qué trauma hay detrás de este concepto? Este concepto, esta idea de libertad que es tan querida, tan protegida, defendida, que es la idea eh, para Spinoza ni siquiera es una idea, es un delirio, el delirio de la voluntad, el delirio, la fantasmagoría de la decisión, creer, suponer, presuponer que la libertad es una decisión, que en la decisión se manifiesta toda la libertad. Y esa forma de pensar, esta fantasmagoría, según Spinoza, nace de una concepción de la sustancia. ¿Cuál concepción de la sustancia? Pues bueno, la concepción cartesiana de la sustancia, es decir, que el mundo, la libertad, tiene que sostenerse sobre la voluntad y la voluntad a su vez sobre la contingencia. ¿Y por qué? Bueno, porque Descartes es un filósofo absolutamente cristiano que acepta los dogmas del cristianismo y considera efectivamente que el mundo es producto de una decisión, a su vez, de este ser superpoderoso, de este ser omnisciente y omnipresente, es decir, que lo sabe todo y está en todas partes, que lo puede todo, que lo sabe todo y que crea las cosas desde la nada. Este monarca del universo, que es un príncipe que legisla ese mundo a capricho, a como mejor le parece, pues bueno, es el que ha hecho el mundo porque quiere. El mundo es un deseo de Dios realizado por Dios y por lo tanto todo lo que hay en él no es más que temporal, finito y contingente. Por lo tanto, no tiene de ninguna manera ninguna no hay ninguna falencia lógica ni metodológica pensar que 2 más 2 puede ser diferente de 4 en la medida en que este mundo es contingente, en la medida en que quien crea el mundo y sus leyes puede cambiarlas a capricho. Y por lo tanto, como es contingente el mundo, 2 más 2 también puede ser diferente de 4. Y eso no tendría ningún problema si Dios así lo quiere. ¿No? Esa tesis del genio maligno, esa imaginación, por cierto, esa fantasmagoría del genio maligno, tiene una relación, una consecuencia lógica, precisamente cuando el mundo es voluntad y contingencia. Y cuando la libertad no es más que la voluntad, la voluntad y la contingencia. La voluntad que está sumergida en un ámbito de contingencia. Esa contingencia hace entonces indeterminada la decisión. Toda decisión, tanto la condición de posibilidad de la decisión como lo que voy a escoger en la decisión es indeterminado porque es contingente, podría ser de otra manera. Y por lo tanto, entonces en la voluntad se realiza la libertad. Y esta forma, esta estructura para concebir la libertad en ese sistema donde la voluntad se emparenta con la libertad y depende o presupone una contingencia, solo está en la medida en que la sustancia sea o Dios, sea un ser superpoderoso, todopoderoso, omnisciente, omnipresente y todas las condiciones que ya hemos dicho, ¿verdad? Dios es una cosa trascendente, una persona trascendente que desea el mundo y por eso lo crea. Muy bien, entonces la noción de sustancia, esta noción de sustancia determina entonces el concepto de libertad. ¿Qué es lo que va a decir Spinoza? Pues bueno, Spinoza va a decir que primero tiene que pensar el concepto de sustancia
y tiene que aceptar un concepto de sustancia para después deducir de allí si efectivamente la libertad tiene algo que ver, está conectada, es una consecuencia necesaria de la contingencia y de la voluntad. ¿Y qué es lo que Spinoza acepta por sustancia? Pues bueno, que el concepto Anton, de toda la vida de sustancia, ¿verdad? El concepto que todo el mundo acepta de sustancia, que está en el libro de Suárez, ¿verdad? De las Disputaciones Metafísicas, que la sustancia es en sí y por sí. Y si es en sí y por sí, pues bueno, no necesita de nada externo a ella para existir, para ser y obrar. Y al mismo tiempo, como ella es lo único que existe en sí y por sí, ella tiene que ser, a juro, la causa de sí misma. Es decir, ella produce un efecto y ese efecto es ella misma. Y por lo tanto hay una autopóiesis, ¿verdad? En la sustancia que es causa de sí, se causa a sí misma y por lo tanto entonces su primer efecto es ella misma. Ella es causa y efecto al mismo tiempo. Esta dialéctica de la causa y el efecto va a liberar entonces una forma de estructurar la realidad misma. La realidad misma no es más que las sucesiones infinitas de causas y efectos, pero que proceden de un mismo origen. Y ese mismo origen, causal y determinado, que se encadena necesariamente, que se conecta a causas y efectos, aparece en una causa que genera su propio efecto, que se genera a sí mismo, es ella su propio efecto. Es decir, ella es causa y efecto al mismo tiempo. Y por lo tanto, esa naturaleza, esa sustancia que se autocrea, tiene entonces su autodeterminación y es incondicionada completamente. ¿Por qué es incondicionada? Pues porque ella está generando a sí mismo su propio efecto, porque ella es a sí mismo causa y efecto al mismo tiempo. No necesita de nada de afuera, se autodetermina. Y esa autodeterminación definitivamente produce dos cosas. Primero, la primera gran cosa que produce que la sustancia, si es en sí y por sí, se causa a sí misma, es que sea infinita. ¿Por qué es infinita? Bueno, primero que nada porque no hay nada fuera de ella, no hay nada que se lo oponga. Este es el concepto negativo de infinitud. Es decir, que como no hay nada que se le oponga, no hay nada que esté fuera de ella lo es todo. Ese es el primer concepto de infinitud. Y el segundo concepto de infinitud, pues bueno, efectivamente es la producción de sí misma sin condiciones. Incondicionalmente ella se crea a sí misma. Y por lo tanto, entonces, la sustancia, primero que nada, tiene que ser infinita. Y segundo, si ella es infinita y nadie se lo opone, todo lo que es tiene que ser dentro de ella, es ella. Y eso significa que la sustancia tiene que ser inmanente. Entonces, con este concepto de sustancia, que es el mismo concepto de sustancia de toda la vida, no hemos cambiado absolutamente nada, no hemos añadido absolutamente nada, simplemente hemos seguido el concepto con rigurosidad, que es lo que hay en el concepto de sustancia, que es en sí y por sí. Si esto es así, entonces la sustancia no es más que eternidad. Eternidad pura que se desarrolla, que prolifera y que prolifera dentro de ella. Y lo que ella produce no es más que su propia naturaleza, que se está desplegando en qué? En causas y en efectos, en una necesaria producción de causas y efectos. Y por lo tanto, entonces, cuando uno se pregunta qué es el mundo, pues el mundo es la sustancia. El mundo es eterno. ¿Qué es la naturaleza? La naturaleza es la sustancia, es eterna. Con esto, Spinoza entonces une dos cuestiones fundamentales en la historia de la filosofía hasta aquí, sobre todo en nuestro seminario que ha estudiado tanto la concepción naturalista, esta concepción que intenta separar las cosas humanas de las cosas divinas. Aquí Spinoza hace filosófico el problema y lo une, es decir, naturaleza y sustancia, naturaleza y divinidad son lo mismo. Dios, o sea, la sustancia. Es decir, la naturaleza no es parte, no está fuera, no hay nada trascendente a la sustancia. Si existiese algo fuera de la sustancia, entonces no viene la sustancia, pues el concepto de sustancia implica, como ya hemos dicho, que no existe nada fuera de ella. Entonces, hasta aquí lo que ocurre es que el orden de todas las cosas se da precisamente por el devenir, por la producción de causas y efectos que genera la sustancia. Y la sustancia, como es absoluta, como es infinita, como es inmanente, pues tiene varios niveles. El nivel de los atributos, que es la forma en que ella se manifiesta, y el nivel de los modos, que es la forma determinada de esos atributos.
Entonces, Dios, como es la sustancia, y la sustancia es infinita, pues entonces Dios lo es todo y todo es Dios. La naturaleza es Dios, la naturaleza se diviniza y lo divino se naturaliza. ¿No? Aquí la inversión es completa para Spinoza y por lo tanto todo lo que consideramos naturaleza tiene que también considerarse divino y todo lo que consideramos divino tiene que considerarse naturaleza. Y por lo tanto las cosas divinas también son cosas humanas y las cosas humanas también son divinas. Y esto tiene una implicación fundamental en todo el recorrido y el contenido y el despliegue de lo que hemos discutido en este seminario. Por lo tanto, el orden natural o las leyes divinas no son más que el curso de la productividad necesaria de la sustancia, es decir, la exposición de las causas y los efectos necesarios que se siguen de la existencia, de la esencia y de la virtud de Dios. Que pueden ser también, y donde usted ve a Dios en Spinoza, usted puede tacharlo y poner naturaleza, y va a dar igual el curso y la productividad necesaria de la naturaleza es la expresión de su existencia, de su esencia y de la virtud de la naturaleza. Cualquiera de las dos sirve. Entonces, el orden natural no es más que la conexión necesaria de causas y efectos producidos por la potencia inmanente de la sustancia. No existen decretos, ni caprichos, ni formas despóticas de cómo se desarrolla. Si 2 más 2 es 4 dentro de la sustancia, pues no hay, ni siquiera Dios puede cambiar eso. Ese devenir, ese desarrollo, ese curso necesario de causas y efectos no se puede pervertir, no se puede doblar, no se puede torcer. Y por lo tanto, todo lo que existe por una causa determinada y necesaria para hacer y obrar tal y como es. Es decir, todo lo que es en la sustancia se desarrolla en este devenir, en este curso de causas y efectos, y por lo tanto todo lo que es como es y no puede ser de otra manera. Y aquí entonces se une la incondicionalidad con la necesidad y entonces se va a unir también la libertad con la necesidad y la incondicionalidad, que además es el concepto fundamental de toda gran filosofía moderna. En todo caso, entonces, esta sustancia cómo se come, esta sustancia cómo se desarrolla. Bueno, se desarrolla en principio por los atributos, que son infinitos atributos, y estos atributos muestran la forma absoluta e infinita en que Dios es. Existen dos atributos para Spinoza, o mejor dicho, Spinoza puede reconocer dos, puede deducir dos atributos, pero son infinitos, y esos dos atributos son pensamiento y extensión en sentido absoluto e infinito, y a su vez los modos, que es lo que es en otro y por otro, son la forma determinada y particular en cómo esos atributos infinitos y absolutos se hacen finitos. Es decir, el modo es un modo del pensamiento, que nosotros llamaremos idea, y el modo de extensión infinito en Dios, de forma determinada en otro y por otro, sería los cuerpos. Y así entonces lo que nosotros vemos en el universo, lo que nosotros estamos pensando en el universo, lo que nosotros podemos experimentar en el universo no es más que las formas determinadas en cómo la esencia, la existencia y la virtud de Dios se da en el mundo, se da en lo que nosotros llamamos naturaleza, se da en este orden. ¿Qué es lo contingente y lo posible? Bueno, Spinoza dirá, lo contingente y lo posible no es más que ignorancia, no es más que subjetividad. Y esta subjetividad hace precisamente, pervierte este orden infinito, este orden inmanente de causas y efectos. Y por lo tanto no podemos ver, nos quedamos con el fantasma de la contingencia y de la voluntad cuando en el fondo lo que hay es inmanencia y necesidad. Y entonces, aquí Spinoza dice, en el momento en que usted saca, en el momento en que usted puede pensar más allá de su subjetividad, puede salirse del ombligo del universo, es la regla que mide el mundo, es decir, ser un egocéntrico. Cuando usted abandona el egocentrismo, se da cuenta entonces que necesidad y libertad son concordantes y complementarios, porque la libertad no es más que la manifestación de la potencia de la sustancia, la forma en cómo esta necesidad
es la naturaleza, es el despliegue de la naturaleza misma, y que el ser y el obrar de cada ser se dará en la medida en que pueda reconocer su propia necesidad, su propia naturaleza. La libertad no es más que la conciencia de la determinación. Y entonces, efectivamente, para Spinoza, la sustancia es infinita, la sustancia es inmanente y la sustancia es libre porque ella, a partir de sí misma, reconoce su propia necesidad y produce sus propios efectos. Y entonces, ser y obrar con libertad es seguir la propia necesidad, es seguir la propia naturaleza. Y esto no cuesta en la medida en que nosotros no podemos comprender las cosas que son finitas y determinadas. ¿Y qué son las cosas finitas y determinadas? Bueno, aquellas cosas que se consideran a sí mismas individuos. Los individuos no son más que la constitución individual, la constitución indivisible de algo. Aunque indivisible en un mundo de causas y efectos, pues bueno, no es como un concepto o como algo muy autónomo. ¿Por qué? Bueno, porque todo consiste en una infinitud de cosas, en un despliegue infinito de causas y efectos. Pues bueno, esto de ser finito, de ser finito, de ser individual, no existe. En todo caso hay una singularidad. ¿Y en qué consiste la singularidad? Bueno, aquí es donde aparece entonces lo que somos nosotros, la naturaleza que somos nosotros, que es la del hombre. El hombre es una cosa singular. ¿Y por qué es singular? Bueno, porque se esfuerza por perseverar en el ser, y esa autopreservación es lo que nosotros llamamos vida, ¿no? La vida no es más que intentar perseverar tal y como somos singularmente. ¿Y qué somos singularmente? Bueno, una cosa extensa y una cosa que piensa, ¿no? Una mente y un cuerpo. El cuerpo y mente no son más que efectos inmanentes de la actividad de los atributos, ¿verdad? Ya que queda más que claro. Y el hombre, entonces, que es una cosa natural, por lo tanto divina, está determinado a ser y obrar según su constitución. Obrará según las leyes de los cuerpos y obrará según las leyes de las ideas. Es decir, el cuerpo, el hombre, como una naturaleza singular que está determinada por dos atributos, el atributo extensión y el atributo pensamiento, pues bueno, tendrá que obrar, tendrá que desarrollar su naturaleza bajo las leyes que los cuerpos rigen. Y la ley que rige los cuerpos es la de los movimientos y la del reposo. Y la ley de los pensamientos, pues bueno, será la ley de la conexión necesaria de ideas, ¿verdad? De ideas que se siguen unas de otras. Entonces, ¿qué es el cuerpo? El cuerpo es un modo finito del atributo extensión, y que a su vez está constituido por es una unidad de múltiples y diversos cuerpos, ¿no? Ya lo habíamos conversado completamente, ¿no? Y esta unidad busca un equilibrio y una armonía, un equilibrio y una armonía que es orgánica, porque la sustancia es algo que está vivo, efectivamente es algo que es inteligente, porque causa efectos, y es causa y efectos, ¿no? Es algo que es inteligente y vivo y es orgánico. Por lo tanto, estas leyes por las cuales se rigen los cuerpos son leyes orgánicas. Y está constituido entonces el hombre, que está constituido por múltiples cuerpos. Esos cuerpos son a su vez orgánicos, están en interacción completa, y esa interacción, esa dinámica que cumplen los cuerpos, tiene que ir en organicidad, en armonía y equilibrio para poder subsistir. Se da en la medida en que hay una reunión o una unión compleja entre todas sus partes. Y esa unión completa, esa unión compleja de partes, de cuerpos, tratan de conservarse, regenerarse y transformarse, ¿no? ¿Qué es el cuerpo? ¿Qué es la vitalidad del cuerpo? Bueno, como los múltiples órganos, los múltiples cuerpos que configuran la unidad del cuerpo del hombre, en esa relación compleja tratan de conservarse, regenerarse y transformarse. Por lo tanto, entre más complejas y más ricas sean las relaciones que tiene el cuerpo, más acto y potente será ese cuerpo para conservarse, para regenerarse y para transformarse. Y por lo tanto estar vivo, porque la vida no es más que la definición de auto perseverar en el ser.
¿Y qué es la mente? Pues una forma determinada, un modo determinado y finito de pensar. El hombre es una cosa pensante, una forma, una fuerza pensante, un acto de pensar, y que a su vez ese acto de pensar es autoconsciente, en la medida en que es una idea que tiene ideas. ¿Qué es la mente? Una idea que tiene ideas y que puede desdoblar ideas, que puede conectar ideas, que es consciente de este flujo eterno de todas las ideas. Entonces, la mente, otra vez que es una cosa natural y divina al mismo tiempo, siempre es pensamiento y por lo tanto está volcada siempre hacia los objetos que están fuera de ella. ¿Por qué? Porque la idea no es más que el contenido de esos objetos que se sigue uno de otros para poder comprender lo que es común a todas las cosas y lo que es diferente a todas las cosas. Entonces, el primer objeto que constituye la actividad del pensante es la idea del cuerpo. ¿Sí? Para la mente, la primera idea que existe es una idea de cuerpo. Cuidado con esto, pero esto parece más simple de lo que es y no es así. La mente, para existir, tiene que tener una idea de cuerpo. Y el cuerpo necesita de una idea, de una afectividad, algo que esté recogiendo lo que ella experimenta, lo que ella es afectada. Por lo tanto, mente y cuerpo es una conexión necesaria entre estas dos naturalezas y es justamente lo que constituye la realidad del hombre, de este ser finito, de este ser singular que está en el entorno infinito inmanente de la sustancia. Entonces, la unión corporal y la conexión mental son las actividades que garantiza la singularidad individual. Por lo tanto, una mente piensa, no genera movimientos, la mente piensa y el cuerpo se mueve, no genera, no causas y efectos, no genera conexión de ideas. El cuerpo se mueve, está en las reglas del movimiento y del reposo, y la mente piensa, la mente genera, conecta ideas. Y aquí entonces aparece la libertad para Spinoza en esta necesidad. La necesidad es seguir el orden necesario e infinito y determinado de las leyes del movimiento. No porque usted no pueda seguir las leyes del movimiento, quiere decir que es menos potente, o menos libre, o más libre. Usted, si es un cuerpo, tiene que seguir esas leyes porque esas leyes constituyen la constitución del cuerpo. Y de igual la mente. La mente no puede hacer otra cosa que conectar ideas, que generar redes causales de comprensión, de sentido y, por supuesto, de conocimiento. Sin esto no hay idea, porque la idea en el fondo no es más que conexiones adecuadas de relaciones. Entonces, ¿qué es lo que hace precisamente que el cuerpo pueda moverse de maneras más eficaces y más potentes? ¿Y qué es lo que hace que la mente pueda generar mejores conexiones más agudas y más profundas? Pues bueno, entre más rica y compleja sea la relación, la experiencia corporal, tanto más rica y compleja será la experiencia mental. Es decir, el cuerpo será más apto en la medida en que pueda tener mayores experiencias corporales, y de igual manera la profundidad y la riqueza, la determinación de esas experiencias permitirán que la mente pueda generar mejores ideas, pueda generar mejores conexiones. Entonces, entre más apto es un cuerpo, más apto es una mente para pensar, y entre más apta es una mente para pensar, mejor será o más eficiente, más potente será el movimiento del cuerpo. Por lo tanto, el conatus es una fuerza, es decir, esta perseverar en el ser, es una fuerza que unifica todas las operaciones y las acciones de este ser singular. Este ser singular que es mente y que es cuerpo, que es pensamiento y que es extensión. Y entonces la libertad, como conciencia de la necesidad, no es más que poder potenciar esta naturaleza determinada según las leyes del cuerpo y de la idea, o según las leyes del cuerpo y del pensamiento, para producir mayores ideas y mayores movimientos. De esta manera,
para Spinoza, la salud corporal no es más que el reflejo, la exposición de una salud inteligible, de una inteligencia, de una producción racional. Y la producción racional tiene que contrastar con una producción corporal salubre, ¿no? De una condición del cuerpo humano potente. De allí que entonces la libertad sea la conciencia de la determinación, porque me potencio en la medida en que puedo seguir mi naturaleza. Y el hombre entonces no se sigue, no se mueve, no es libre en la medida en que pueda aceptar las apetencias o las voliciones de la mente, sino la capacidad que tiene el hombre para poder trascender a esta cosa tan simple, tan simplona de creer que satisfaciendo voliciones o satisfaciendo apetencias yo me voy a hacer más potente, sino al revés, comprendiendo cuál es la causa de mi deseo y comprendiendo si realizar ese deseo me afirmo en la autoperseveración en la existencia. Es decir, yo puedo desear, yo puedo desear comer mucho azúcar, por ejemplo, ¿no? Es una apetencia de mi cuerpo, que hay además intolerancia, hay una tolerancia al azúcar y por lo tanto quiero, para generar ese efecto en mi cuerpo, consumir más. Pero a pesar de que yo deseo esto, si yo comprendo que los efectos que va a generar esa sustancia dentro de mi cuerpo van a ser perjudiciales a la larga, entonces es más potente aquel hombre que puede abstenerse de esto, porque sabe que el efecto será perjudicial para perseverar en el ser. Por lo tanto, prefiero suspender una apetencia inmediata, particular, determinada, por el entorno, por la afirmación de mi salud en el entorno del tiempo, en el entorno de mi constitución. Entonces, justamente lo inmediato siempre será producto de una apetencia, producto de una abolición, y restringe precisamente la perseveración de la vida, la autoperseveración en la existencia, me condiciona a determinados momentos singulares sin poder ver el flujo completo de la afirmación del ser, la afirmación de esa cosa singular que está constituida de cuerpo y de mente. Entonces, en este sentido, esta acción perenne será, entonces, buscará de afirmarse en el ser, y eso llamará bueno, y llamará malo aquello que niegue esa afirmación en la existencia. Entonces, cada cosa llamará bueno y malo dependiendo de lo que considere que lo afirma o que lo niega, que lo disuelve en la existencia o lo afirma en la existencia. Y de esta manera, entonces, para Spinoza, esta cosa singular llamada hombre se hace más libre, se hace más racional, se hace más potente en la medida en que puede comprender que le causa perfección o virtud, que lo perfecciona para afirmarse en la vida, para afirmar ese conactus, y que lo disuelve, que disminuye esa potencia. Para Spinoza, la tristeza y la alegría son formas en cómo el hombre está en el orden de lo finito, de lo temporal, y no avanza a la felicidad. La felicidad es un estadio que está sobre estos dos momentos, que son singulares, que son finitos, y que en el fondo siguen estando en la fantasmagoría de las voliciones o la apetencia. Todo lo que causa perfección, todo lo que causa potencia en el hombre, tiene que ser atribuido a la libertad. Y precisamente esa libertad es la potestad de existir y obrar según las leyes de la naturaleza propia. Entonces, entre más aguda, más apta sea mi mente para comprender las relaciones complejas y dinámicas, las estructuras complejas y dinámicas que son el entramado de lo que es la naturaleza o Dios o la realidad, yo podré saber cuál será mi estructura, mi forma de ser y mi forma de potenciarme dentro de este entramado. Y en el momento en que yo simplifico estas relaciones, hago estas relaciones más simples, más básicas, más lineales, unilaterales,
menos potencia podré tener yo para comprenderme y comprender lo demás. De esta manera, casi siempre, cuando yo pongo afuera la felicidad, cuando yo pongo afuera la razón de ser, ¿no? La fuerza de mi deseo de vivir, pues me debilito y soy menos potente tanto para pensar y para moverme. Y al revés, cuando yo hago que la potencia, la fuerza de mi deseo por perseverar en el ser está en la satisfacción interior. No significa esto que el objeto, el final, el propósito de mi ser está dentro y no está afuera. Yo tendré más posibilidades de comprender la estructura que es la realidad, como ya hemos dicho, relaciones de causas y efectos profundas e infinitas e inmanentes, que es la productividad de la sustancia, y al revés, estas estructuras que se están conservando, regenerando y transformando, aseguran o garantizan mi permanencia, garantizan la existencia mía y el deseo de mi existencia. No es nada más existir, sino la potencia que tiene ese deseo por existir. Se regenerará y se potenciará en la medida en que yo pueda comprender y introducirme dentro de este organismo viviente que es la realidad. Por lo tanto, para Spinoza, la libertad está en el ámbito, está en el pensamiento, en la medida en que pueda yo pensar estas redes causales, estas redes necesarias de causas y efectos, y en la capacidad que tengo yo de transformar, de regenerar y de conservarme dentro de estas redes. Justamente un hombre cuando se despliega, se lanza hacia afuera y piensa que su libertad está en si puede conseguir el carro de último modelo o si puede votar o no votar, pues bueno, disminuye esa potencia que tiene para hacer y obrar. Pero además no puede comprender lo que es la realidad ni puede comprenderse. En ese sentido, para Spinoza, efectivamente, todo está en un orden necesario, pero yo me puedo regenerar o puedo transformar para no regenerarme, sino para conservarme plenamente en la medida en que pueda comprender esta estructura y pueda comprenderme como cosa singular. De allí, entonces, que ya demos el paso a la política como la forma en que los hombres pueden relacionarse para conservarse a sí mismo y conservar a los otros. Por lo tanto, el sujeto epistemológico tiene una implicación en el sujeto ontológico y en el sujeto político. Hay una conexión necesaria entre metafísica, epistemología y política o ética, porque para Spinoza en realidad el punto es ético. Esto está en el orden. La obra que sostiene estas tres relaciones es la ética. Entonces, si no hay comprensión de las redes causales, de qué significan la naturaleza inmanente de la sustancia, no podré entonces comprenderme y comprender el mundo y por lo tanto no podré ser causa y efecto en este mundo, en este entramado de causas y efectos. Seré siempre efecto o seré en mayor proporción más efecto que causa. La política para Spinoza entonces será la comprensión de estos mundos y cómo necesitamos siempre del otro como la capacidad para potenciarme, y esto en el sentido más egoísta del mundo, ¿verdad? Necesitamos una persona que diseñe este aparato y que diseñe este programa para yo poder grabar esta clase y para que ahora ustedes la puedan escuchar en el momento que quieran escucharla. Si no hay esta comunidad de intereses y de relaciones, pues que se llama sociedad civil, pues entonces no habrá vida humana. Y la vida humana se dará en la medida en que puede justamente potenciar el deseo. Pero además, la política será el lugar de la irracionalidad, en el sentido en que los hombres no pueden seguirse según las leyes de la razón. Los hombres están en una lucha perenne por tratar de perfeccionarse, por el perfeccionamiento de su ser,
Pero este perfeccionamiento, por supuesto que solo el sabio puede acceder a las leyes de la sabiduría, puede llegar al conocimiento más amplio, que es todo esto que hemos dicho, ¿no? El reconocimiento, el regenerarse y el transformar esta realidad, solo lo hace el sabio, el que lee la ética por completo y el que la puede llevar a cabo. Pero en la política no hay una política de sabios, ¿no? La política se da de hombres comunes que son incapaces de comprenderse y que viven según sus apetencias. Y además para Spinoza tienen el derecho pleno de seguirse según sus apetencias, porque en la política de lo que se trata es de conservar el orden, ¿no? Y la vida en comunidad. El hombre, como cosa singular, pues también tiene no solo la necesidad de la sociedad civil, porque la sociedad civil es una necesidad en el sentido ya no lógico, sino en el sentido más corporal, pero al mismo tiempo el hombre es un animal social en la medida en que vive más impotente. El sabio sería impotente si tiene que tejer su propia camisa. No, el sabio necesita un mundo de relaciones donde pueda comprar la camisa. Y al mismo tiempo es un lugar, ese lugar todos tienen derecho a vivir de la mejor manera, de la manera que ellos mejor prefieran. Y vivir ignorando las causas y los efectos también es un derecho. Y ese derecho es justamente el que permite el Estado, que hace que puedas vivir en seguridad y en libertad. Es el aparato, el lugar, la institución que cultiva este derecho sagrado a vivir como mejor te parezca, por apetencias o por las leyes de la razón.